Muy buenas tardes a todas y a todas. Espero que estéis todos muy bien en casa, porque nuestro lema es yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, Valencia entrena en casa. Acordaos que hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Y antes de empezar la sesión os indico que hay un link en el vídeo para que nos evaluéis las sesiones, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué mejoraríais. Y hay preguntas donde podéis evaluar del menor a mayor grado de satisfacción. En la sesión de hoy nos centraremos en una sesión preescolar en la que vamos a mezclar estilos con habilidades, es decir, vamos a hacer ejercicios de nuestra enseñanza y luego os voy a decir algunos ejercicios de habilidades para mejorar en el medio acuático. En esta sesión nos centraremos en el estilo de crawl, donde haremos unos 9 ejercicios y luego os daré unas pautas de algunas habilidades como la familiarización, que en anteriores vídeos lo hemos trabajado, pero he puesto algunos ejemplos nuevos y otros ejercicios de la perfección del medio acuático. Pues vamos a empezar. Primero haremos un calentamiento de la movilidad articular, luego haremos lo que he explicado ahora y luego haremos unos estiramientos para evitar ciertas lesiones. Pues vamos a empezar por la cabecita, hacia un lado y hacia el otro. Contamos 10. Arriba abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Al brazo hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Cruzando. Haremos las caderas. Al otro lado. Ahora haremos las piernas. Hacia un lado. Y hacia el otro. Y aquí finalizaría el calentamiento. Ahora vamos a ir a la parte principal, que lo vamos a centrar en el estilo de crawl y las habilidades de familiarización y perfección del medio acuático. Lo vamos a centrar en el estilo de crawl y luego en habilidades de familiarización y perfección del medio acuático. Vamos a hacer primero ejercicios de crawl, de patadas
de braza y de respiración. Y luego os daré algunos ejercicios de familiarización y perfección del medio. El primer ejercicio de crawl será con una tabla, nos lo pondremos en el estómago y haremos patadas de crawl. Y contaremos 15 segundos. La tabla está en el estómago, aquí, y patadas de crawl. Y contamos hasta 15 y hacemos 2 series de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora vamos a la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese sería un ejercicio de piernas. Ahora el siguiente ejercicio será con los brazos estirados, con una tabla, y haremos patadas. Y contaremos otra vez 15. Y haremos 2 series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este sería otro ejercicio de pierna de crawl. Ahora vamos a hacer braza, en el que cogeremos una tabla y primero haremos un brazo, luego haremos el otro y luego haremos los dos. Y vamos a hacer 2 series de 15. Y aquí se cuentan los brazos. Y por respirar cuando consideréis. Yo lo voy a hacer cada 2. 1, 2, 3, 4. Esta sería la primera serie. Ahora vamos a hacer la segunda. 1, 2, 3, 4. Ya lo hemos hecho con un brazo. Ahora vamos a hacerlo con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hemos hecho una. Ahora vamos a hacer la otra. Y este sería con el otro brazo. Ahora lo haremos con los dos brazos. Y haremos también 2 series de 15. Hemos hecho la primera y ahora vamos a hacer la segunda. Y esta sería la segunda. Ahora
haríamos un ejercicio donde nos situaríamos en el borde, nos cogemos del borde y hacemos patadas y respiramos hacia un lado. Y podemos hacerlo 2 veces y aguantamos 30 segundos. Y en esos 30 segundos podemos sacar la cabeza hacia un lado, cuando queráis. 4. Y lo hacemos otra vez. Hemos contado 30 segundos, hemos hecho patada y hemos controlado la respiración. Y este sería el otro ejercicio. Otro ejercicio para el estilo de crawl sería el peso muerto, es decir, sin material. Estiramos los brazos y movemos las piernas. Y respiramos hacia un lado cuando vosotros consideréis. Y contamos 30 segundos. Y lo vamos a hacer 2 veces. Este sería el primero y ahora vamos a hacer el segundo. Vamos a contar 30. Y este sería otro ejercicio. Ahora vamos a hacer, cogiendo una tabla, vamos a ir con los brazos estirados y vamos a hacer respiración lateral, es decir, girar la cabeza hacia un lado. Lo hemos hecho en anteriores ejercicios, pero no lo había aclarado aún. Vamos a respirar primero por un lado y luego por el otro. Y así no siempre tenemos la manía de girar hacia un lado. Y vamos a contar 30 segundos. Y vamos a mover piernas también. Y lo hacemos otra vez. Y este sería el ejercicio. Otro ejercicio es que cada 2 piernas respiramos lateral. Antes hemos contado 30 segundos y ahora a cada 2 piernas se respira por un lado, cada 2 piernas se respira por el otro. Y así 2 series de 15. Mira, 1, 2, respiramos. Esa sería la primera. Contar 1, 2 y giramos. 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y como último ejercicio sería el estiro completo. Vamos a hacer 2 series de 15, como todas las anteriores, en el que podemos respirar cada 2 o cada 3, como queráis. Y vamos a hacer 2 series. Primero la de 2 y luego la otra la de 3. Pero podéis hacer como queráis. Esta es la de 2. Y moviendo las piernas, que se me ha olvidado, pero ahora vamos a hacerlo. Y respirando hacia un lado, ¿vale? Y aquí finalizaría la sesión de estiro de crawl. Ahora os voy a comentar algunos ejercicios que podéis hacer tanto en familiarización como en perfección del medio acuático. Ejercicios de familiarización y perfección del medio acuático. Esta vez voy a explicaros más ejercicios en grupo y por parejas que individualmente, ya que en los anteriores vídeos lo hemos comentado individualmente. Para la familiarización del medio ambiente sería en grupo, con cinturón y pelotas. Los niños se deben desplazar por la piscina en todas direcciones y cuando encuentren alguna pelota deben lanzarla y buscar otra pelota y así sucesivamente hasta que el profesor diga de cambiar de ejercicio. Otro ejercicio que pueden hacer es cogidos de la mano, todos los niños desplazarse en todas direcciones por la piscina con ayuda del profesor o entre ellos. Luego otro ejercicio, pero esta vez sería por parejas, sería cogidos de la mano, uno de los dos niños camina hacia atrás y ayuda a su compañero que está estirado en la piscina para que haga batido de piernas. Puede hacer puede estar hacia abajo, que puede ser crawl, o hacia arriba, que puede ser espalda. Otro ejercicio que pueden hacer es en grupo, donde forman un círculo, cogidos de la mano y con el profesor y con los cinturones puestos, y deben girar todas direcciones, arriba, abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, todas las posibilidades posibles que os ocurra. Otro ejercicio que podéis hacer es con pelotas, con el cinturón puesto y materiales para la piscina, es dejar el material distribuido en la piscina y los niños deben ir cogiendo el material y llevándose al profesor, que los guardará en un cubo. Puede ser que este ejercicio haya 2 cubos, que haya equipos y a ver quién consigue recoger más material. Este sería un buen juego para la coordinación entre equipos. Y el último juego para la finalización sería por parejas, en que el niño se debe colocar, uno de los niños se tiene que colocar detrás del compañero y apoyándose de las manos en los hombros y desplazarse juntos por la piscina. Por hacerlo por parejas, en tríos o en grupo, como si fuera el tren, y luego ya se cambia y así sucesivamente hasta que el profesor cambie de ejercicio. Y ejercicios de perfección podrían ser utilizando material, en este caso serían pelotas, donde el niño debe colocarse la pelota encima de la cabeza y lanzarla a la piscina. Otro ejercicio que vamos a hacer en grupo sería en fila, uno tras otro, se lo ponemos uno delante, otro delante y así sucesivamente, y ir pasando una pelota entre las piernas. Y el objetivo consiste en que la pelota llegue al final y que suba al final, no que suba en mitad del trayecto, sino que la pelota entre por el inicio y acabe en el final. Este es un buen ejercicio de coordinación y de compañerismo. Otro ejercicio que vamos a hacer para perfección es
con churros, donde haremos una flotación horizontal, es decir, colocaremos al niño un churro en las axilas y otro a la altura de las rodillas, por abajo de la piscina. Y así los niños podrán mantener una flotación horizontal hacia arriba y se pueden relajar un ratito. Y último ejercicio que vamos a hacer es con aros sumergibles, repartir los aros por el fondo de la piscina o la bañera y que no estén muy separados y el niño irá saltando a pata coja. Lo ponen los pies juntos o primero el pie derecho, luego izquierdo, como queráis. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy. Ahora vamos a hacer unos estiramientos para evitar futuras lesiones. Vamos a empezar por el cuello. Hacia abajo. Ahora el otro. Ahora el otro. Ahora tres. Ahora el otro. Las palmas hacia abajo. Hacia arriba. Ahora la otra mano. Hacia abajo. Ahora hacia un lado. Ahora el otro. Ahora vamos a estirar las piernas. A la otra. A la mariposa. Ahora cruzando. Ahora la otra. Hacia atrás. Ahora el otro. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy de nivel escolar. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Y recordad que hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio y
tú te quedas en casa, yo me quedo en casa, Valencia entra en casa. Un besito.